De Memorias de Abajo, de Leonora Carrington. Viernes 27 de agosto de 1943. Camino de Covadonga, seguido por Frau Asegurado, me encontré con don Mariano, Dios Padre, vestido como siempre con su bata negra, cubierta a la altura del estómago por una costra de comida antigua y seca a causa del tiempo. Vigilaba a un niño muy pobre que recogía hojas secas llorando. Pregunté qué había hecho el niño. Don Mariano contestó: ha robado una manzana de mi huerto. Ofendida le grité: con la de manzanas que tiene usted, con esa moral, no me extraña que el mundo se encuentre agarrotado y no sea feliz. Pero acabo de romper su malvado sortilegio de la torre, y ahora el mundo se librará de su angustia. Pasó corriendo el nieto del marqués da Silva, y Dios Padre, tranquilizado ante la presencia de un niño tan educado, le sonrió con amabilidad. Regresé a Egipto bastante indignada con la Sagrada Familia. Desde la ventana del cuarto de baño, contemplé largo rato el paisaje triste y verde. Los campos llanos se extendían hasta el mar cerca de la costa, un cementerio, lo desconocido y la muerte. Me enteré por asegurado de que en ese cementerio estaba encerrada Covadonga, la hija de don Mariano. Frau Asegurado me hablaba a menudo de Covadonga, rodeando su muerte de misterio. Yo pensaba que la había matado don Luis, torturándola para hacerla más perfecta, como me había torturado a mí. Creía que don Luis buscaba en mí otra hermana que, más fuerte que Covadonga, resistiera sus pruebas y alcanzara la cima con él, para lo cual confiaba yo no en mi fuerza, sino en mi habilidad. Estaba convencida de que un poder misterioso me había hipnotizado en Saint Martín de Arlec y me había llevado a Santander. Un día, don Luis intentó hacerme dibujar un plano de ese viaje. Fui capaz de complacerle. Me cogió el lápiz de la mano y empezó a trazar él el itinerario. En el centro puso una M para representar Madrid. En ese instante tuve mi primer destello de lucidez. La M se refería a mí y no al mundo. Este asunto me incumbía a mí nada más, y si podía hacer el viaje otra vez en el momento de llegar a Madrid, alcanzaría el dominio sobre mí misma y establecería la comunicación entre mi mente y mi yo. Poco después de mi visita abajo, don Luis decidió instalarme en Amacho. Se trataba de un pabellón situado fuera de la tapia del jardín. Estaría sola con mis criados. ¿Por qué me encontraba yo agarrotada otra vez y presa de gran angustia? ¿Por qué imaginaba que había sido considerada indigna de vivir en el jardín del Edén? Al fin y al cabo, estaba dejando atrás los sufrimientos soportados en Egipto, en Covadonga. El nombre de mi nueva casa, Amacho, y el hecho de que fuera un edificio de madera, me hizo pensar en China, a medio camino entre Covadonga, Egipto, y abajo, Jerusalén. Seguía teniendo conmigo a Piadosa, a José y a Frau Asegurado. Y don Luis me había dicho que no consideraba necesario ponerme máscara de azul. Y había añadido: esta casa será suya, su hogar, y será responsable de ella. Yo, sin embargo, di a la palabra hogar un significado más amplio, un significado cósmico, representado por el número 6. A pesar de la confianza que don Luis había puesto en mí, a pesar del aspecto vulgar del pequeño bungalow, que no despertaba el menor recelo en mi mente, al entrar en el corredor que separaba las distintas habitaciones, tuve la sensación de que acababa de caer en un laberinto, igual que a una rata. Las puertas parecía como si las hubiesen recortado de la pared y formaran parte de ella, de manera que se volvían casi invisibles al cerrarse. Así que aquí estaba yo, enfrentada a un rompecabezas chino que debía resolver con el saber adquirido en Egipto. Un día don Luis me anunció la visita de Nani, que había estado conmigo hasta que cumplí los 20 años. Llegó muy excitada tras un viaje terrible de 15 días en una cabina angosta de un barco de guerra. No esperaba encontrarme en un manicomio,
Creía que iba a ver a la niña sana que había dejado hacía 4 años. La recibí con frialdad y desconfianza. Me la enviaban mis padres hostiles, y yo sabía que pretendía llevarme con ellos. Desconcertada por mi actitud, Nani se puso nerviosa. Fragua Asegurado consideró su llegada un acontecimiento lamentable, aunque no peligroso para mí. Nani se sintió mortificada y terriblemente celosa porque otra mujer hubiera ocupado su puesto a mi lado. Para mí, sus celos se convirtieron en un problema cósmico, en una empresa casi imposible que yo debía resolver en mi hogar, en Amacho. Cuando salía al gran jardín con Fragua Asegurado, encargaba a Nani alguna tarea para retenerla adentro. Esto sucedía todas las mañanas a las 11, de acuerdo con el ritual. Me dispuse a cruzar las puertas del paraíso. Desde el umbral dominamos la propiedad entera y el valle. Mi gozo era tan completo que no pude por menos de detenerme unos minutos para volver mis ojos extasiados hacia una mancha de verdísima hierba, donde un niño provisto de una vara vigilaba unas vacas. Luego seguimos el ancho paseo que conducía abajo. Pasamos por un cenador en el que me senté. A mi alrededor se extendía el jardín del Edén. A mi izquierda tenía el garage de don Luis, donde siempre esperaba verlo llegar. Me quedé allí, vigilante y callada, y dejé que Fragua Asegurado entrara en abajo. Unos momentos después salió cargada con una bandeja en la que traía un vaso de leche, galletas, miel y un cigarrillo de tabaco rubio, alimento de los dioses que yo saboreé con éxtasis. Estaba empezando a engordar. Luego entré en mi adorado abajo, crucé directamente el recibimiento y entré en la biblioteca, una habitación rectangular amueblada con una mesa de escritorio y una pequeña estantería. La biblioteca daba a otras 2 piezas. Un día en que la puerta de la izquierda había quedado entornada, reconocí la habitación contigua por una visión que había tenido en Covadonga. Una habitación de techo abovedado, pintada de modo que representaba el cielo. Inmediatamente la llamé mi habitación, la habitación de la luna. La otra, la de la derecha, era la habitación del sol, mi lado andrógino. Me senté ante la mesa después de elegir un libro de Unamuno en el que había escrito: gracias a Dios tenemos pluma y tintero. En ese momento, Angelita, la gitana, en realidad una enfermera que vivía en abajo, me trajo pluma y papel. Tracé un horóscopo del día y se lo di para que se lo entregara a don Luis. La biblioteca asomaba a una terraza donde descansé un momento. Allí, sentada sobre el comedor de los Morales, me dejé absorber por la atmósfera de abajo. Luego bajé la escalera de la izquierda que conducía a la parte de atrás del jardín. En una elevación había un cenador deteriorado. Fragua Asegurado me trajo una silla y me senté allí, a contemplar el valle por encima de la verja de hierro. Luego me puse a trabajar con las 3 cifras que me obsesionaban constantemente: el 6, el 8 y el 20. Tras largos cálculos, obtuve la cifra de 1600, que me recordó a la reina Isabel. En aquel entonces pensaba yo que era su reencarnación. Luego bajé de mi cenador y di la vuelta a la elevación, detrás de la cual había una especie de cueva, practicada para dejar en ella las herramientas del jardín. Allí amontonaban las hojas secas y en mi mente el montón adoptó la forma de una tumba, que se convirtió para mí en la de Covadonga y mía. Un día, yendo por el sendero de la parte de atrás del huerto, topé con don Luis y le pregunté si quería venir conmigo a China. Me contestó: sí, pero no tiene que decírselo a nadie. Habla usted demasiado. Aprenda a guardarse para sí las cosas que le ocupan el pensamiento. Esta fue la señal para mi primera inhibición, mi entrada en el hermetismo. A continuación, me dio un bastón al que llamó mi bastón de la filosofía. Se convirtió en compañero de todos mis paseos. Luego, entré en el huerto, entre los manzanos, y regresé a Amacho a la hora de comer. De Mónaco, que estaba en Villa Pilar, escuchamos juntos Radio Andorra. Estuve sentada allí la mar de feliz mientras el príncipe escribía a máquina interminables cartas diplomáticas a una velocidad frenética.
Cada vez que se detenía, intercambiábamos ideas con la mayor seriedad. Su habitación estaba tapizada de mapas. El que a mí me interesaba especialmente era uno de Francia y el norte de España, en el que estaba trazado mi viaje con lápiz rojo. Creía que el príncipe me estaba ilustrando sobre mi propio viaje. A medianoche vino a visitarme don Luis. Su presencia en mi habitación a esa hora me hizo desearlo. Me habló suavemente y yo pensé que venía a interrogarme sobre mis ideas delirantes. Sin esperar a sus preguntas le dije: no tengo ideas delirantes. Estoy jugando. ¿Cuándo dejará usted de jugar conmigo? Se quedó mirándome con asombro al encontrarme lúcida y se echó a reír. Le dije: ¿quién soy yo? Aunque lo que estaba pensando era: ¿quién soy yo para usted? Se marchó sin contestar, completamente desarmado. En un momento de lucidez me di cuenta de lo necesario que era sacarme de dentro todos los personajes que habitaban en mí. Pero la única determinación que me perduró fue la de expulsar a la reina Isabel. Para mí era el personaje más desagradable de todos. Se me ocurrió la idea de construir su efigie en mi habitación. Una mesa de 3 patas representaban sus piernas. Como cuerpo coloqué una silla encima de la mesa y sobre la silla una licorera hizo de cabeza. En la licorera puse dalias amarillas y rosas rojas, la conciencia de Isabel. Luego la vestí con mis propias ropas y puse en el suelo, junto a las patas de la mesa, unos zapatos de frau asegurado. Había construido esta efigie con objeto de que pudiera dejarme. Tenía que librarme de todo lo que la enfermedad me había traído, arrojar fuera a estas personalidades e iniciar así mi liberación. Feliz por mi éxito, me dirigía abajo, atravesando el jardín, cuando reparé que un enorme penacho de juncos que habían crecido en el hoyo de una antigua granada, espontáneamente llamé a ese lugar África, y me puse a recoger ramas y hojas con las que me cubrí completamente. Regresé a Machu en estado de gran excitación sexual. Me pareció natural encontrar a don Luis en mi habitación, dedicado a examinar la efigie de Isabel. Me senté a su lado y él me acarició la cara e introdujo los dedos en mi boca. Esto me produjo verdadero placer. Luego cogió mi cuaderno y escribió en una página: «Oh corte, oh cortijo, o perteneces a la corte o al corral». Desde entonces empecé a desearlo de manera terrible y a escribirle a diario. Un día, a la hora de comer, un olor nauseabundo invadió mi habitación. Estaban esparciendo estiércol en el campo vecino. No comprendía cómo Dios Padre consentía que me envenenaran así la comida. Indignada, me levanté de la mesa y, seguida de frau asegurado, fui a buscar a don Mariano a su propio comedor. Don Luis se volvió a mi enfermera y le habló en alemán. Irritada porque no comprendía lo que decía y celosa porque hablaba con ella y no conmigo, me senté entre los dos. Noté con toda claridad que me atravesaba una corriente eléctrica que iba del uno al otro. Para cerciorarme, me levanté, me aparté de ellos y sentí inmediatamente que la corriente había abandonado mi cuerpo. Comprendí que esta corriente era el fluido del miedo que me tenían. Don Mariano me dio permiso para mudarme, y así es como fui admitida en abajo, asustada ante la idea de vivir en el jardín grande, donde le daba miedo encontrarse con locos. Nani trató de quitarme la idea de instalarme en abajo. Era, dijo, un lugar malo y peligroso. Insistí tanto que acabó cediendo. Por fin llegué a la habitación de techo abovedado que había conocido en una visión al principio de mi enfermedad. La estancia era tal como yo la había visto, aunque más pequeña, y el techo pintado en realidad era plano, no abovedado. Entré sin emoción, casi con una sensación de desencanto. Estaba examinando minuciosamente las ventanas porque quería asegurarme de que no habían instalado micrófonos en ellas, cuando entró una gran libélula y se posó en mi mano, y se me agarraron sus patas a la piel. Le temblaban las alas y se sujetaba a mí como si no quisiera separarse nunca. Pasé varios minutos mirándola así, sujeta a mi mano, sin moverse, hasta que cayó muerta a las baldosas del suelo.
Esa noche, cuando entré en el comedor circular de abajo a la hora de la cena, me dijeron que podía elegir mesa. Comprendí que debía encontrar un sitio en el círculo y me senté 45 grados a la izquierda de la puerta, en lo que me pareció el sitio donde mejor podía interceptar todas las corrientes interesantes de la habitación. Unos días más tarde, don Luis me propuso mi primer paseo. Salimos en automóvil a hacer unas visitas. Fuimos a ver a una joven embarazada a la que tenía que ponerle una inyección. Creí que era una inyección de cardiazol y que la criatura que llevaba en el vientre era yo. La joven me dio un paquete de cigarrillos y me dejaron sola en una habitación oscura. Corrí a la estantería de libros y encontré una Biblia que abrí al azar. Tropecé con el pasaje en que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y les infunde el poder de hablar todas las lenguas. Yo era el Espíritu Santo y creía que estaba en el limbo, o sea, en mi habitación, donde la luna y el sol se juntaban al amanecer y al crepúsculo. Cuando entró don Luis, acompañado de la joven, ésta me habló en alemán y yo la entendí, aunque no sé ese idioma. Me regaló la Biblia, que yo apreté bajo mi brazo, ansiosa porque regresar y recuperar mi bastón de la filosofía que don Luis no me había dejado llevar. Cuando entré en la biblioteca de mi pabellón, encontré a Nani armada con el bastón. Lo necesitaba, dijo, para defenderse de los locos internos. ¿Cómo se le ocurría dar semejante uso a mi querido compañero, a mi más seguro medio de saber? En aquel momento la odié. Mi segundo paseo fue en coche a caballos. Don Luis me llevó a la funeraria de Santander, donde me alquiló un coche tirado por un pequeño caballo negro. Junto a mí se sentó un niño, para hacerme compañía. Conduje el caballo muy deprisa, hasta alcanzar lo que me pareció una velocidad de vértigo, mientras el niño excitado gritaba: más deprisa. En una ancha avenida topamos con una compañía de soldados que cantaba: ay, 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 no te mires en el río. Volví convencida de que había cumplido un acto de la mayor importancia. Una mañana don Luis me aconsejó que empezara a leer. Dio a Frau Asegurado una lista de libros y le dijo que me llevara a una librería. Me sentí tranquila y contentísima ante la cantidad de libros, entre los que esperaba que me dejasen elegir libremente. Pero noté que mi mano iba en dirección contraria a la que yo pretendía y cogía libros que yo no deseaba en absoluto leer. En ese momento me di cuenta de que tenía a Frau Asegurado de pie detrás de mí. Me pareció que era como una aspiradora. Cada vez que cogía un libro de los estantes, me preocupaba de consultar la lista, esperando que su título no figurara en ella, pero invariablemente allí estaba. Le pedí que dejara en paz mi cerebro. Reivindiqué la libertad de mi mente. Volví a casa furiosa. Frau Asegurado me mantuvo impasible, inconmovible, como apartada de la escena. Tan pronto como llegué, apareció don Luis por mi habitación. Le dije a gritos: no admito su fuerza, el poder de ninguno de ustedes sobre mí. Quiero ser libre para obrar y pensar. Odio y rechazo sus fuerzas hipnóticas. Me cogió del brazo y me llevó a un pabellón que no se utilizaba. Aquí soy yo el amo. Yo no soy ninguna propiedad de su casa. También tengo mis pensamientos personales y mi valor particular. No le pertenezco a usted. Y de repente me eché a llorar. Me cogió del brazo entonces y comprendí con horror que iba a administrarme una tercera dosis de cardiazol. Le prometí todo lo que estaba a mi alcance conceder si desistía de ponerme la inyección. Por el camino cogí un pequeño fruto de eucalipto en la creencia de que me ayudaría. Me llevó, vencida, al pabellón de las radiografías. Me resigné a ocupar el lugar de su hermana, a soportar la última prueba, la que le devolvería a Covadonga en mi persona. La habitación estaba empapelada con un papel de pinos plateados sobre fondo rojo. Presa del pánico más absoluto, vi pinos en la nieve. En medio de mis convulsiones, reviví mi primera inyección y sentí de nuevo la atroz experiencia de la dosis original de cardiazol. Ausencia de movimiento, fijeza, realidad espantosa. No quería cerrar los ojos pensando que había llegado el instante sacrificial y estaba dispuesta a oponerme con todas mis fuerzas.
A continuación, me trasladaron a abajo en estado cataléptico. Nani repetía incansablemente: ¿qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Y lloraba junto a mi cama, creyendo que había muerto. Pero su dolor, lejos de conmoverme, me exasperaba, porque en ese momento comprendí que mis padres intentaban todavía tirar de mí a través de ella. La eché, pero seguí notando aún desde la habitación contigua donde se retiró esa succión de la voluntad de ellos. Me di cuenta cuando se fue. Por último, entré en ese estado de postración indolora que suele seguir a este tipo de tratamiento. Cuando desperté, don Mariano estaba junto a mi cama. Me aconsejó que no volviera con mis padres. En ese momento recobré la lucidez, mis objetos cósmicos, mis cremas para la noche y mi pulidor de uñas habían perdido su significado. Fue entonces cuando apareció Echevarría. Estaba yo sentada en el jardín cuando se me acercó otro interno, don Gonzalo, y me dio un libro de parte de un hombre llamado Echevarría, el cual enviaba disculpas por no poder traérmelo personalmente, dado que ese día estaba enfermo en la cama. 2 días después, me encontré en la biblioteca con un hombre bajo de cara gris, envuelto en ropas de abrigo. Era Echevarría. Me habló con la amabilidad de mi país. En el comedor se sentó en una mesa vecina a la mía. Luego me miró larga, afablemente, y dijo por fin: ¿estará aquí mucho tiempo? Un sentimiento de alegría se fue apoderando lentamente de mí. Hablaba con un hombre razonable que no inspiraba ningún temor, que me tomaba en serio y con simpatía. Le hablé de mi poder sobre los animales. Él contestó sin la menor sombra de ironía: el poder sobre los animales es algo natural en una persona sensible como usted. Comprendí que el cardiazol era una simple inyección y no un efecto de hipnotismo, que don Luis no era un brujo, sino un sinvergüenza, que Covadonga y Amachu y abajo no eran Egipto, China y Jerusalén, sino pabellones para dementes, y que debía marcharme de allí cuanto antes. Echevarría desmitificó el misterio que me había envuelto y que todos parecían complacerse en espesar a mi alrededor. Tras largas charlas sobre el deseo, Echevarría me aconsejó que me acostara con José. Entonces dejé de interesarme por don Luis y empecé a desear a José. Lo encontraba en diversos lugares apartados del jardín y acechados por Frau Asegurado y Mercedes. Intercambiábamos furtivos e incómodos besos. José me quería mucho. Me ofrecía cigarrillos. Lloró cuando me marché.